en el calcañar. ¿A quién Dios le dijo esto? ¿Perdón? Pero específicamente al diablo, a la serpiente. Le dijo, voy a poner enemistad. Yo la pongo entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana vengo a darte gracias por tu palabra, Señor. Hermano, si usted puede ayudarme a orar, si usted puede ayudarme y decirle, Señor, por favor, yo necesito aprender algo de ti. Estos domingos es para aprender de tu palabra. Te ruego, Señor, permíteme entender algo nuevo que no había visto. Permíteme entender tu consejo de algo, Señor, que yo no entendía. Espíritu Santo, ven y habla mi vida y permíteme conocer el consejo de tu palabra. Espíritu Santo, ven y toma el control, Señor, y háblanos en esta mañana, los de cerca y los de lejos, que puedan recibir tu consejo. Que tú, Señor, les hables, que tú, Señor, le bendigas y que tu Espíritu Santo les dé la capacidad, la gracia y la fortaleza de entender lo que tu palabra dice, Padre eterno. Por eso, Rey, en el nombre maravilloso de Jesús, háblanos, Señor, que tus siervos oyen en esta mañana. Puede tomar asiento. Lo que Cristo espera de la iglesia. El próximo domingo hablaremos de lo que Dios espera de la iglesia, para cerrar, y después hablaremos de lo que la iglesia ha hecho, que también va a ser interesante. Y lo vamos a hablar en el Antiguo Testamento para ir entendiendo la tipología de lo que la Biblia enseñaba. Me llama la atención es que yo me quedé pegado en este texto bíblico pensando y cómo y por qué en el calcañar. Así que me puse a averiguar qué era calcañar. Y después de leer mucho sobre el tema me di cuenta que calcañar es el hueso más grande y más fuerte que tiene uno en el talón. Es el hueso que sostiene el tendón, que sube y se agarra del músculo de la pantorrilla. Es el hueso donde está amarrado el talón de Aquiles. Pero ahora sí, ya sé qué es, pero ¿cómo podría yo encontrar en la Biblia por qué Dios dijo eso? ¿Y por qué el diablo heriría de esa manera a la simiente de la mujer, a Jesucristo? Después de leer un montón, me encontré algo que me llamó la atención. Y fue que un arqueólogo llamado Basilus Saferis, en el año 1968, se encontró un osario, ¿cómo se llama eso? Osario, donde guardaban un montón de huesos, y él se encontró una tumba llena de huesos de judíos. Y entre ellos logró encontrarse un calcañar con un enorme clavo atravesándolo y una arandela de madera de acacia todavía puesta ahí. Lo que significa que probablemente los judíos que eran crucificados, y que no todos eran crucificados en cruces específicas como en el Gólgota, sino que a veces los crucificaban en cualquier palo donde apareciera, les clavaban los talones porque era el hueso más rígido, que soportaba más. Y por eso hacía alusión el texto bíblico de Génesis de una práctica que en ese tiempo no se usaba, pero que ya Dios lo había visto. Pero si bien es cierto, primero habla de Cristo, luego involucra a la iglesia, porque empieza a hablar de que entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer hay una enemistad. Que no se llevan bien. Y que esa enemistad no viene de algo que el diablo hiciera o que la mujer hiciera, sino que el texto bíblico es claro en decir que la enemistad la puso Dios. Y pondré enemistad, dice Dios. No es que ustedes se pelean,
Es que yo les puse en el corazón el repudio a las obras del diablo y a la simiente del diablo. Y yo le puse al diablo el repudio por aquellos que son de Dios. Porque también necesito que los que son de Dios, de vez en cuando, se den un par de golpecitos en ayuno y en oración con el diablo, en constancia y en fortaleza. Y por eso la Biblia en el Nuevo Testamento habla tanto acerca de resistir al diablo, de sus engaños, de sus tramperías, de sus acechanzas, de levantar el escudo de la fe, de blandir la espada, del yelmo, de la coraza y de todo eso. Pero Dios dice que Él puso una enemistad y dejó claro que los suyos no tienen ningún vínculo de afecto con el diablo. No estamos hablando de odiar a la gente que no tiene a Cristo. Estamos hablando de una repulsión por el pecado. Pero surge la pregunta: ¿repudiamos el pecado o repudiamos al pecador? Somos más dados a la segunda opción, a repudiar al pecador. Somos dados de que, hermano, depende de la iglesia a la que usted vaya, si usted no vuelve, usted se perdió. Y yo normalmente me pregunto, ¿de dónde demonios sacarán una religión como esa? Si al mismo Jesús una vez le dijeron: oiga Jesús, viera qué torta tenemos, ahí andan unos atarantados predicando en tu nombre. ¿Lo han leído en la Biblia? Andan unos locos predicando. Y nosotros, como no nos siguen a nosotros, la crema innata, los 12 apóstoles, la high class que anda contigo, como no nos siguen, se lo prohibimos. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos han leído Biblia? Déjenlos, porque el que conmigo no recoge desparrama. Déjenlos. Si no, déjenlos que lo hagan, déjenlos que prediquen. El apóstol Pablo después dice que no importa que hasta por contienda predican, pero que el evangelio sigue siendo predicado. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo veo una mula hablándole a Balaam y digo: caramba, qué cosa más linda, cómo Dios levanta ministerios hasta de los bichos. ¿Por qué razón Dios hace ese montón de cosas? Porque el ser humano se ha vuelto religioso, porque algunas iglesias se han dejado contaminar creyendo que son perfectas. Y si bien es cierto, la iglesia no es un hospital donde todo el mundo tenga que vivir en cuidados intensivos y entubado, si es un lugar donde Dios repara a la gente, pero para que aprenda a reparar a otra. Pero eso sí, que los que han sido sanos odian la enfermedad que esas personas que llegan tienen. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamo por soldado. Conviértase en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tú puedes vivir en Babilonia, aunque sea comiendo monte, pero agradándole a Dios. Porque cuando tú le agradas a Dios, como Daniel, como Sadrach, como Mesac, como Abednego, recibe revelación de lo alto. Y sabe lo que los brujos no saben. Y saben lo que el diablo no sabe. Esa es la bendición que tienen los hijos de Dios. Pero la Biblia enseña que hay una repulsión, que hay un choque. Yo pongo enemistad. Pero pregunta: ¿quién interrumpió esto? ¿Quién se asocia con el diablo? Entre las cosas que me llaman la atención, hermanos, es que el diablo no admite un solo canto que haya sido cristiano y que se lo dediquen a él. Usted no puede encontrar cantos cristianos que le hayan puesto música mundana, pero sí encuentra lo contrario. Y allá por el continente donde viene nuestro idioma,
cantan Despacito en la iglesia versión cristiana y unas cuantas otras más. Y estamos tan cerca de eso porque hemos hecho una alianza, porque creemos que convertirse es llegar a una iglesia evangélica con los talentos que traía del mundo. Y convertirse es una cosa completamente distinta. La persona que se convierte siente repulsión por el pecado, siente repulsión por lo que antes era. Antes era de otro dueño, antes tenía otras mañas, antes tenía otra cultura, pero ahora tiene a Dios y ahora piensa diferente y quiere ser diferente. Porque los que son de Dios son diferentes. Son luz en medio de las tinieblas, pero a veces, hermano, yo no sé si somos luz. Somos la sal de la tierra. Y a veces yo no sé si somos la sal o estamos siendo salados para otra gente. Lo que Cristo espera de la iglesia es que la simiente de Cristo en adelante, repudie lo que no le agrada a Dios. Y si pudiéramos describir de una forma muy simple qué es el temor a Dios, es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y Dios normalmente no aborrece al hombre salvo que lo provoque a esos extremos. Dios lo que aborrece es el pecado que carga ese hombre y cómo lo acaricia y cómo juega con él y cree que no va a pasar nada, pero no ha pasado nada, pero va a pasar. Las generaciones de la iglesia no pueden ni deben revolcarse con los mismos vicios del mundo. Hermano, disculpe que le voy a caer mal con lo que le voy a decir, pero si usted se para en un lugar a hablar con los vulgares del pueblo y a reírse de sus vulgaridades, usted o yo, ni siquiera somos iguales a ellos. Estamos algunos grados por debajo. Porque conocemos la naturaleza divina, pero delante del mismo Dios nos burlamos de ella para encajar con un mundo que se va a perder si no tiene a Cristo. Y cantidad de gente en las iglesias y hasta pastores de algunas iglesias con la gente de afuera cambian el vocabulario y hasta hablan de forma indecente y nos asociamos con gente indecente cuando Dios dice que hay gente que tenemos que tenerle cuidado. Hermano, no hay problema, y escúcheme esto, no hay problema que usted vaya y se siente con el perdido, con el mundano y empiece a tratar de evangelizarlo. Eso no es un problema. El problema es cuando sos así con alguien que no ama la gracia de Dios, que se burla del evangelio, que lo pisotea las veces que le da la gana y sigue siendo amiga, sigue siendo amigo suyo. Usted tiene que abrir los ojos bien. No vaya a ser que contriste al Espíritu y cuando le pregunte algo haya un silencio sepulcral de parte del cielo, porque nos revolvimos en el cieno con un montón de cerdos que vuelven a su barrial y con un montón de perros que vuelven a su vómito. Y perdón la grosería que voy a decir, cuando usted se va a la Biblia, usted se da cuenta que cuando alguien era una persona problemática y perversa, se llamaba y se le llamaba la atención. ¿Cuántos me siguen en la Biblia? Para que entiendan que no estoy inventando cosas. Si no obedecía o si no se calmaba, usted buscaba un testigo y iba y lo reprendía y decía: hermano, lo que estás diciendo, lo que estás haciendo no le agrada a Dios, me estás perjudicando, no está bien lo que haces, arreglémonos por bien. Si no atendía, lo llevaba a los ancianos de la iglesia y decía: hermanos líderes, tengo una situación así con tal hermano, hablé con él a solas, hablé con testigos, con el hermano, con la hermana, y parece que no quiere. Lo llamaban los ancianos y si no cambiaba, ¿qué dice la Biblia que había que hacer? Había que tenerlo por gentil y publicano, que ya no era de Cristo. Así que, hermanos, yo no soy antisocial, pero me cuesta compaginar con gente que detesta el evangelio.
Me cuesta ser amigo de gente que odia la palabra. Y yo no pierdo tiempo hablando con un ignorante que conoció el evangelio y que ahora lo usa para refutar un montón de cosas. Esa persona es un instrumento del diablo. Y no la voy a odiar, pero tampoco me voy a asociar. Y menos la voy a meter a mi casa. Porque mi casa, aunque es alquilada, hace rato se la dediqué a Dios. Y no quiero que cualquier impío meta sus patas sucias en mi casa. Porque en la mesa se sientan hijos de Dios a compartir. Pero a veces tenemos sociedades que maldicen su casa, sociedades que hacen daño. Cuando usted lee la Biblia, y yo le ruego, hermano, lea la Biblia. La maldición de Israel fue hacer sociedades. Hermano, lea todo el Antiguo Testamento y se va a encontrar que la maldición de Israel fue hacer sociedades. Sociedades con Egipto, con reyes de por aquí, con amigos de por allá. Viene Dios y le hace un milagro, un bendito rey más tonto que pagado a hacer, y disculpen la expresión que voy a usar, lo sana de cuando estaba enfermo. Pero se trae la gente de Babilonia para mostrarle la casa de Dios y su riqueza, y el profeta le dijo: ¿sabe una cosa? Vienen a saquearla. Y el infeliz era tan malo, Charita, que no se murió cuando le tocaba. Tenía que verse muerto porque fue una desgracia. Y era tan malo, que cuando llegó el profeta y le dijo: ¿sabe una cosa? Viene maldición para tu casa y van a saquear todo lo que tú mostraste, se lo van a llevar. Y él dijo: bueno, por lo menos no va a ser en mis días, porque la profecía dice que es después de que yo me muera, que se lleve la trampa a mis hijos y que se lleve el diablo a mis hijos. Ojo con quién mete en la casa. Ojo que Babilonia sepa los tesoros que usted tiene. Ojo que el impío sepa los milagros que Dios le ha hecho. Porque hay milagros que es para darle la gloria a Dios, no para testificarle a un montón de gente impía que no quiere nada con Dios. Hay milagros que son para la gloria de Dios, mi hermano, solamente. Y no son para nadie más. Pero el hombre hace alianzas. Dice en el libro de Corintios, y cometí un error de no apuntar si era primera o segunda. Ahí usted me corrige. Dice, para no buscarlo ahorita así de carrera, creo que es en segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. La traducción lenguaje actual dice así: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad, ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. A cosa más linda. Y la bendita mocosa esa que tiene un año de estar en el evangelio cree que se puede ganar el infeliz para Cristo. Y termina panzona y hay que andarlo persiguiendo por una pensión. El sorompo impío que no ha conocido la palabra va y se busca una filistea de allá afuera, perversa. Y en lugar de que esa relación sume, termina por allá en una discoteca, o termina por allá en un bar, o termina por allá en un desastre. Y su ministerio se lo come el diablo. Porque la Biblia dice que no hay comunión de la luz con las tinieblas. Porque la Biblia dice que la gente tiene que convertirse a Cristo. No se va a convertir a usted, mi hermano. A usted lo siguen por condición, por beneficio, pero no por Dios. Aprenda a tener cuidado. Ay, hermanos, es que ya en este camino, discúlpeme, viera qué montón de veces he oído: pastor, es que yo me lo voy a ganar para Cristo. Y después le ponen Cristo para la cría. Y el bombeta no apareció. ¿Qué quiere Cristo? ¿Qué quiere Jesús? Una iglesia que no se contamine.
allá en el Antiguo Testamento, y no tengo tiempo para buscar los textos, Dios empezó a darles una explicación a los ministros diciendo, oiga, ¿qué contamina y qué no contamina? Y Jesús daba, la Biblia daba una explicación de que el sacerdote con solo que tocar algo inmundo quedaba inmundo, pero que el sacerdote no podía santificar lo inmundo. Allá léalo en un profeta menos. ¿Por qué razón? Porque cuando nos acercamos tanto al mundo, el mundo de alguna manera tiene un poder de atracción que nos enreda. Porque antes de que el hombre caiga, antes de la caída está la soberbia y la altivez de espíritu. Antes de que el hombre y la mujer le falle a Dios, ya el diablo estuvo trabajando en ese corazón. Y el paso que el hombre dio hacia el pecado, la mujer lo hizo en su propia voluntad y en su propio conocimiento que le estaba fallando a Dios. Y después de que le falla, la vida somos nosotros que tenemos que ir corriendo, jalando, ministrando, visitando, todo lo que no pudimos evitar. Y después de que ha pasado todo, me voy de la iglesia porque en esa iglesia no me aman. Y uno con esas ganas de volarle un par de cinchazos, y se lo dije y se lo requete dije. Iba a pasar esto, yo lo vi a venir. Usted no puede acercarse, hermano, al diablo porque se lo harta. Hermano, y usted no juegue espiritual de que yo reprendo y que me cubro. Ahorita hablamos de cubrirse con la sangre de Cristo, por cierto. Ay, es que yo me cubro con la sangre de Cristo y hago esto y hago el otro. Dejémonos de cuento, la sangre de Cristo no es un chaleco antibalas. Y no fue hecha para que usted se cubriera, fue hecha para lavar sus pecados. Así que el hombre hace alianzas con el diablo y espera que le vaya bien. Éxodo capítulo 12. Vamos a otra cosa que espera Cristo de la iglesia. Éxodo capítulo 12, versículo 7. Vea qué interesante. Pero quiero que lo lea detenidamente. Yo ocupo que usted entienda esto, porque aquí, hermano, aquí hay una materia increíble si usted la atesora. Éxodo capítulo 12, versículo 7. Dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los postes, en los dos postes, los dos marcos, las dos barras de la puerta. Éxodo 12, 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel. ¿Están conmigo ahí? De las casas. ¿En dónde? ¿Lo pueden leer en voz alta? ¿En que lo han de comer? Oiga usted. Usted mata al cordero. Están en la tierra de Gosén. No han salido de Egipto. Viene la última plaga y Dios les da una orden. Cada familia se busca un cordero. Y si no tiene plata, un cabrito chiquitito de 1 año. Si la familia es tan pequeña que no se lo pueden comer en todo un día, van a aliarse con la familia vecina y ambos van a matar un cordero para los dos. Lo van a degollar y van a poner la sangre en este poste, y en este dintel. Esto es el dintel, para el que no sabía. Eso ahí arriba es el dintel. Y lo van a poner ahí. Pero hay que me perdonen los exégetas y los que dicen ser teólogos. Esa sangre no servía para nada si no se comían el cordero. Ya va entendiendo. Todos sabemos lo que representa el sacrificio en el Antiguo Testamento. Pero antes de que el tabernáculo fuera construido, en ese momento Dios autorizó que cada hombre judío con familia fuera un patriarca.
y que pudiera ofrecer un sacrificio. Tenía que sacrificar un cordero y comerlo, y su sangre marcar los postes que sujetaban la puerta. Era un tema individual, salvo que la familia, pues como les dije al principio, fuera pequeñita. Pero no era la sangre prestada para marcar la casa, porque no servía sangre prestada. La sangre que servía y que cubría la casa del judío era la sangre del cordero que se estaban comiendo. Hoy en día la gente tiene decires de una educación, hermanos, de una educación pésima. Yo he estado frente a una iglesia, he ido con gente en el carro, si atraviesa un perro, la sangre del cordero que lo maja. Y yo, ¿qué? Hermano, con todo respeto, y espero no se sienta mal, pero deje de decir sangre del cordero, porque no cubre nada, y menos un perro de la calle. Cristo murió por pecadores, no por animales. Y nos hemos hecho un decir, hermanos, que nos volvemos hasta blasfemos con lo que decimos. Pero ahora pasaba algo aquí que me llama mucho la atención. Y es que ellos se reunían y Dios los mandó a que agarraran el animal y se lo comieran todo asado. Lili, no podían dejar, la ley dice que no podían dejar nada. Todo era asado. Y si ya a medianoche quedaba algo, tenían que tirarlo en el fuego y quemarlo, porque no podían botar nada. Hoy la gente quiere todos los pluses de Dios sin obedecerle a Dios. Hoy la gente quiere todos los beneficios del Dios que protege, del Dios que guarda, y que el ángel de la muerte no me toque, pero eso sí, no me quiero comprometer con Cristo. Por eso dicen los evangelios y dicen Corintios que leí: este es mi cuerpo que ustedes se tienen que comer. Ustedes me tienen que comer, me tienen que llevar dentro de ustedes, que cuando ustedes respiren, respiren a Cristo, que cuando ustedes hablen, hablen de Cristo, que cuando caminen, caminen por donde caminaría Cristo. Y empiezan a tratar de que su mente piense como la que pensaba Cristo. Ay, hermano, pero hoy en día la sangre del cordero es para hacer gárgaras en la mañana y gárgaras al mediodía. Hoy en día la sangre del cordero nos cubrimos con ella y nos pasamos cepol en las articulaciones, y la sangre de Cristo opera la vida. Qué torta, mi hermano. ¿Sabe que el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis mi carne, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros? Ya la muerte pasó, mató y ni se dieron cuenta. Entonces, la sangre era una señal. El pacto era el cordero. La sangre no era el repelente, era la señal de demostración que el pueblo le había obedecido a Jehová, y Jehová no iba a pasar por esa casa. Ay, yo me imagino, hermano, no sé cuántos han comido cordero asado. Es bien rico. Es muy rico. Yo he comido cordero asado y es muy, muy rico. Pero yo no sé sentarse a comer solo cordero para acabárselo, si será tan rico. Yo pienso que empalaga. Hermano, no importa que se empalague, pero empaláguese de cordero, para que tenga, hermano, con qué marcar su casa, para que cuando venga la desgracia digan: no, pero aquí se cumple lo de Deuteronomio 28, este sí atiende a mi voz, este entiende mis preceptos, este me obedece. Y aquí lo que puede entrar es la bendición, pero el ángel de la muerte no puede entrar. No puede entrar porque se comió a Cristo, porque Cristo vive en esa casa, porque no es un tema religioso que se lo pasan en la espalda como si fuera linimiento antirreumático. Este sí tiene a Cristo. Y hermanos, tenemos un gran problema. Hablamos mucho
de Jesús, pero no lo practicamos. Tenemos una fe, hermanos, que nos espanta a veces. Yo oigo a la gente hablar tan rico y a veces los veo actuar tan mal. Dice la Biblia que Dios amó al mundo y dio a su Hijo para que creyeran en Él, y el que Él creía no se perdía. ¿Qué espera Cristo? Una iglesia que no presuma lo que ha hecho. No se trata de decir que soy de Cristo. Se trata de ser. ¿Se acuerdan de aquel texto que está por allá en el Nuevo Testamento? Que habían unos exorcistas y como Cristo estaba de moda, reprendían los demonios en el nombre de Cristo. Ya se ubican conmigo, ¿verdad? Y el demonio, después de pedir café, coca y 2 tosteles, dijo: bueno, a Pablo lo conozco. Sí, conozco a Pablo. Y sé quién es Cristo. Pero ustedes quiénes son. Y los mandó chingos y aruñados para la casa. Es que no es lo que digamos. Es que Dios, y disculpen la expresión grotesca, Dios y el diablo saben de quién somos. Dios y el diablo saben de quién somos. Y si llega a la casa el diablo y entra como Pedro por su casa y se baila hasta cumbión bien loco con la hermana Pandereta, que hoy canta alabanzas y mañana canta un montón de barbaridades, y que los hijos, como dijo alguien por ahí, perrean hasta el suelo bailando reggaetón, y después quieren hacer alguna otra cosa en la iglesia porque son angelitos del Señor, y empezamos a tener ese montón de pulsos de dimes y diretes porque nos falta visión, empezamos a tener problemas. Pero Dios quiere que metamos a Dios en la casa. Dios quiere que metamos a Jesús en la casa. Dios quiere que nos comamos el cordero. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora no solamente marco mi casa y digo que está cubierta, ahora mi vida es de Cristo, porque he crucificado mis antojos y mis mañas y mis deseos con tal de agradar a Dios. Iba a poner un texto del Antiguo Testamento y me lo brinqué, pero quiero hacer la explicación en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10:4, y dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si usted hace un seguimiento del pueblo de Israel en el desierto, usted podrá ver algo interesante. Pasaron por pocos lugares donde había mucha agua. La mayoría del tiempo no había agua, lo que significa que no solamente sacaron 2 veces agua de la peña, en repetidas ocasiones salió agua de la peña para ellos. Y esa roca era Cristo, y Dios les proveía el agua cantidad de veces, y cada vez que el pueblo tenía sed, Dios le daba agua. De alguna forma las aguas amargas las transformaba, y donde no había nada sacaba de la peña. Y aquí el texto dice que esa bebida espiritual que salía de esa roca era Cristo. Así que les proveía agua diario, cantidad de veces, para que cuando el pueblo tuviese sed en el desierto, buscara de la peña que se llama Jesucristo. ¿A quién buscamos nosotros cuando estamos en problemados? ¿A quién buscamos nosotros cuando tenemos problemas? ¿A quién recurrimos para que sacie nuestra sed cuando nos sentimos debilitados, cuando nos sentimos agobiados, cuando nos sentimos cansados? ¿A quién buscamos para que quite nuestra sed? Hoy en día la gente depende tanto de redes sociales, depende tanto de ese montón de cosas. Y hermana, voy a decirle algo a usted con todo respeto, y a usted varón: quiérase un montón, hermano, quiérase muchísimo, ámese montones, véase en el espejo y diga: qué piezona ha rescatado Jesucristo.
Pero si usted agarra una foto y le mete 40 filtros, gracias a Dios que en el cielo no se maneja por filtros eso, porque si no, cuando suene la trompeta, a mucha gente no se la van a poder llevar porque es otra cosa. Yo he visto a alguna gente con filtros, no de esta iglesia, gracias a Dios, de otras iglesias. He visto gente con filtros que cuando usted ve la foto tiene que bajar la intensidad de la luz de la pantalla porque encandilan. Y voy a decirles algo. A veces, y aquí va para los viejos que son cae mal, que aquí no hay, pero si hubieran. Y el viejo que tenga oídos para oír, oiga. Muchísimas veces las mujeres se arreglan y se sobrearreglan, a ver si acaso usted, que es el marido, las vuelve a ver. Y como usted no le dice ni papa, entonces se alimenta de los comentarios y de los likes que aparecen en redes sociales, porque a usted no le da la gana ver la bendición que Dios le dio. Y tal vez ya está como yo, más golpeado que rodilla de zapatero, y no quiere entender que Dios le dio una princesa. Y voy a decirle algo, marido, abra los ojos para que nadie le diga a su esposa lo que debería decirle usted. Y que nadie la admire como debería admirarla usted. Y que no haya un filisteo ahí que le esté piropeando por Messenger, porque usted no la piropea. Y después me llega aquí con un puro grito, pastor, ¿qué hago? Ya, no haga nada, ore si le da la gana. Porque en repetidas ocasiones le he dicho, ame a su mujer, recuérdele cuán linda es todos los días. Y una mujer que se siente amada y que se siente empoderada y que se siente respetada, no tiene necesidad de respirar aire de este mundo, ni necesita like, ni necesita comentarios. Y si los anda buscando es porque ya su corazón está dañado, o porque el hombre que tiene es un ogro como Shrek. Pero aún Shrek en la película le fue a buscar una girasol a Fiona. Así que hasta un ogro a veces tiene más delicadeza que nosotros como maridos. Y lo damos todo por resuelto porque nos parió uno, nos parió dos o nos parió tres. Ojo, mi hermano, porque puede parir 4 y que no sea suyo. Cabezones, quedamos por sentado que como están en la iglesia tienen que ser fieles. Y sí es cierto, hermana, usted tiene que serle fiel a Dios. Y nada justifica que usted se vaya afuera a pecar, hermana, o que se vaya usted afuera a pecar, hermano. Nada justifica eso. Pero sí reconozco que a veces alguno de los cónyuges, o los dos, porque son endiabladamente ridículos a veces, hacen la suma para que se separen. O porque son demasiadamente falsos. Y en la iglesia, ay hermano, viera qué cosa más linda. Yo disfruto los retiros de matrimonios, porque viera cómo me cuesta ver una pareja que llegue apartada, una por una, llegan se sientan, se agarran de la mano, se agarran el rollito o los rollitos, no sé cuántos tendrán, ya hace piojito, se dicen cosas bonitas, porque hay un seminarista que está hablando de matrimonios, y para que no le golpee tanto la palabra y para que la gente vea que estamos bien, entonces yo subo una foto y mi esposa me la responde, ay mi amor, mi muñecazo, cada día te ves más joven. Y mi esposa sube la foto, el amor de mi vida, mi ángel, mi tesoro, a cosa más grande en la vida. Y llegamos a la casa, viejo infeliz arrugado, vieja panzona, y los chiquillos como en un juego de ping pong, agarrando mañas para ver cómo patean a la vieja, que el pisuica les va a dar, porque no se las va a dar Dios. Porque en una casa donde los papás no se respetan, meten al diablo y el diablo destruye esa familia. Es más,
Alguien dijo, hablando de beber, bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Hermanos, yo les recomiendo, vaya a ver qué es una cisterna, para que vea la sabiduría que Dios puso ahí. La cisterna no era un pozo, no era una fuente, ni era un lago. La cisterna era un hueco que se hacía en el suelo. A veces le cabían 5 estañones y a veces le cabían 4 templos como este. Y la cisterna era, después de que la hacían, Lilian, buscaban ojalá que fuera piedra y la calafateaban con yeso y otros productos para impermeabilizarla, porque la cisterna era para el verano, porque se llenaba de agua en el invierno, porque ahí no nacía agua en las cisternas. Era para tener agua para el verano. En el invierno la llenaban con agua de lluvia y con baldes y con cántaros, y la sellaban para que estuviera buena y fresca para los tiempos de verano. Hermano, ojalá usted esté haciendo algo para cuando vengan algunos veranillos de San Juan, que usted nos espere en el matrimonio y tenga agua suficiente y tenga cómo saciar su sed. Aquí en la palabra de Dios hay sabiduría grandísima. Ojalá usted sepa tratar a su esposa y a su esposo, para que cuando el diablo se le ocurra mandar alguna sequía, usted se ría, porque tiene depósitos suficientes para no andar aguantando sed. Y qué lindo lo que dice la palabra, que el saciado desprecia el panal de miel, mas para el hambriento hasta lo amargo le es dulce. ¿Qué esperaba Cristo de la iglesia? Una iglesia que se saciara en Él, que evacuara su sed en Él, que fuera solamente Él, porque ella era la amada y Él quería saciarla. Él quería que tuviera todo, pero hay gente que está buscando y bebiendo de charcos ahí afuera y andan llenos de parásitos y panzones, bebiendo aguas sucias, cuando Dios quería dar aguas vivas. Termino con este texto de Jeremías capítulo 2 versículo 13. Por 2 males, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Usted tiene sed, venga a Cristo. Usted está sediento, vuelva hacia Dios. Ni el trabajo, ni el teléfono, ni la televisión, ni la calle lo va a saciar. Lo único que sacia es Cristo. Ay, no es que yo pienso que si alguna otra mujer me viera o si algún otro hombre dijera algo, yo con eso saciaría mi sed. Vaya, pregúntenle a la samaritana que había tenido 5 y ahora tenía 6 y seguía muerta de sed hasta que conoció a Jesucristo. Abra los ojos, mi hermano, que el hombre no se sacia con las cosas de este mundo. Lo único que puede calmar se llama Jesucristo. ¿Qué espera Cristo de la iglesia? Una iglesia que odia el pecado. ¿Qué espera Cristo de la iglesia? Una iglesia que no solamente hable de la sangre del cordero, sino que se lo coma, y que marque la puerta de su casa con lo que ya tiene dentro, con su autoridad, con lo que tenga de Dios encima. Es el repelente de la puerta. ¿Se lo grabó? Ya estamos completos, ya ahí tiene un montón de doctrina. Con lo que tenga en la panza, con lo que tenga en su casa, con lo que tenga su esposo, con lo que tiene sus hijos dentro, la puerta queda blindada. Aprendas eso. Ya con eso, ya no hay más mensaje. Y aparte de eso, si tienes sed, hay una roca espiritual que se llama Jesucristo. Y si tiene sed, su esposa, sus hijos son una fuente de agua. Beba ahí. No tiene por qué andar chupando charcos allá afuera como perro abandonado. Usted tiene en casa lo que usted necesita. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos, Rey precioso, por este día tan bonito que tú nos has